Buenos días, hoy vamos a trabajar en un bodegón un poquito más complejo. Vamos a empezar a encajar. Se trata de ir empezando a crear anclajes y algunos puntos de referencia, ya que el papel en blanco es como un salto al vacío. Entonces, a partir de que vamos encajando o colocando algunos elementos y proporcionándolos, podemos ir estableciendo relaciones y determinando tamaños y proporciones. En este caso he empezado por la mandarina, pero podría haber empezado por cualquier otro elemento. Voy a dejarlo ahí y vamos a encajar un poco el plato. A ver. El plato, según lo vemos, desde la perspectiva que lo estamos viendo, lo percibimos como un óvalo. Hay que aproximarse lo más posible a esa medida del óvalo, ver, por ejemplo, esta parte del plato, en qué porción de la mandarina me corta, para no ponerlo ni muy por debajo ni muy por encima. Vale. Eso sería un buen punto, creo. Como el plato es ovalado, pues continúo el óvalo, lo hago entero y encima vamos a colocar los distintos elementos. Tenemos aquí el ángulo del limón. Por aquí empezaría aproximadamente la mandarina. Como veis, la parte de abajo de la mandarina está casi tocando visualmente el borde del plato. Y si este es el centro del plato, se mete ahí un poquito más de la mitad justo. Esto ya, como digo, es un encaje aproximado, su primer encaje. Sobre este luego habrá que realizar correcciones, pues se realizan las que haga falta, no hay problema. Vamos a ver ahora los plátanos. Este, por ejemplo, visualmente creo que coincide casi con el centro del plato, lo que sería el piquito oscuro. El ángulo de bajada, su inclinación y cómo sube por ahí. El otro plátano, veo el ángulo que tiene encima de él. Y aproximadamente donde llega el otro piquito oscuro. Veo que cuando sale del plato, cuando sale de la parte visualmente de aquí del plato, cojo un ángulo casi vertical. Vale, el ir viendo todos esos ángulos que se generan,
es lo que me va ayudando a hacer el encaje y colocar los elementos aproximadamente donde tienen que estar. Veis aquí el otro ángulo que es casi paralelo a esta línea de aquí. Como llega a un punto que se transforma casi en vertical y realiza el giro. Y ahí aquí el plato por detrás. Bueno, aquí, ahora mismo estoy usando un 4B, que es un lapicero bastante blando, que no me va a marcar el papel y me permite difuminar y borrar sin problema. Aunque tengo el riesgo de ir borrando el dibujo con la mano, pero bueno, lo vamos recuperando. Si no, podríamos colocar un papel también encima. Bueno, ese es otro recurso más. Vale. Aquí sería el piquito del otro. Voy a subir un poco el limón. Vale. Eso sería algo aproximado donde irían los elementos, la mandarina. Según observo ahora tendría que crecer un poquito, o quizá el plátano. Con el bote de judía no me voy a centrar mucho porque tiene demasiada elaboración. Lo vamos a dejar ahí que se intuya de momento y poco más. Vale, voy a darle cuerpo a los elementos un poquito. Las mandarinas, que por su color ya tienen un valor. Toda esta parte del plátano que está en sombra, esta otra, y como colocando un poquito las zonas de sombra y el valor se empieza a intuir el volumen. Voy a colocar la sombra también del limón. Un poquito de mandarina. Lo difumino. Puedo manchar todo, ya que los elementos que sean blanco los sacaré luego con el borrador. Las luces del plato o alguna luz, zona de luz del limón. Y le vamos a dar cuerpo también al bote. Una vez que tengo esto, lo que me puedo centrar ahora mismo es en
en acentuar o ver zonas de sombra un poquito más oscura. Por ejemplo, la sombra que hay aquí justo debajo del limón y hasta donde llega cortando la mandarina. Pues voy a colocar ahí un poquito de sombra que me va a ayudar a ir definiendo los elementos. Por ejemplo, aquí debajo de la mandarina, la sombra que llega hasta el otro lado y cómo crece por aquí justo debajo del plato. Con estos pocos elementos empezamos a darle forma a nuestro dibujo, un poquito de encaje, un valor medio para crear cuerpo y ir colocando alguna sombra y vemos como de repente empieza a adquirir sentido el dibujo. Ahora seguiremos ampliando un poco. Vamos a centrarnos en la sombra del plato. Que nace por aquí aproximadamente. Y continúa hasta ahí. Hay algunas sombras que tienen que ser más intensas y otras un poquito más suaves. Y por aquí tendría otra sombra más suave. Y aquí la mandarina proyecta también una sombra más suave. Lo mismo ocurre con el bote. Que proyecta una sombra que luego se corta con la pared y subiría en vertical, pero bueno, hasta ahí no vamos a llegar de momento. Por aquí detrás igual ocurre una sombra más o menos intensa. ¿Veis ahí esa sombra del limón? La sombra de la mandarina sobre el plato. Son muy suaves. Y la sombra de los plátanos. Toda esta zona interior, donde tengo una sombra más intensa. Y luego otra más suave. Como veis aquí ya me aproximo demasiado al valor de la mandarina, pues lo que vamos a hacer es, para separarlo y que no me confunda, subo de intensidad.
Vamos a centrarnos aquí en la zona del plátano. Todo esto que son zonas oscuras las vamos a marcar sin apretar demasiado, pero que vayan saliendo esa zona de oscuridad. Voy a subir a la parte de arriba del plátano, de este primero, y voy a definir la sombra que es lo que hace que esto tenga forma, la sombra que proyecta justo debajo. Si no existiese esa sombra veríamos todo como un plano con el mismo color. Vale. Esta sombra de aquí también, el plátano sobre el plato, que me define la parte de abajo. Voy a corregir esto un momento. Vale, vamos a intentar sacar algunos matices más. Por ejemplo, esta parte del plátano que la he oscurecido, me doy cuenta de que es un poquito más oscura. Sobre todo esa mitad de abajo. Luego, apoyándome con la línea, iremos reforzando la forma del dibujo. Pues ahora mismo estamos aproximando masas y valores. Veis aquí también hay un poquito más de sombra. Como considero que toda esta parte tiene que ser más oscura, pues directamente voy a velarlo todo. Para intentar llevármelo donde realmente tiene que estar, ¿no? De la misma manera aquí ocurre que la parte más iluminada del plátano es esta que está arriba y el lateral es un poquito más oscuro, tiene otro valor. Pues intento, veis, con un tipo de línea un poquito más ancha, haciendo trama, subo el valor. Ahora ya voy a intentar pasar la mano lo menos posible por encima del papel para no difuminar y deshacer el trabajo que vamos haciendo. Voy a subir un poquito la sombra de aquí del limón. ¿Veis? El limón es el elemento casi el más luminoso que encontramos. Entonces vamos a ver de qué manera conseguimos darle esa luminosidad. Creo que uno de los caminos más sencillos va a ser dejarlo donde está, subir un poquito la sombra como estoy trabajando ahora mismo y empezar a oscurecer elementos que hay alrededor de él.
como he dicho, luego en cuanto empiece a meter línea, vais a ver como el dibujo se refuerza y todos los elementos se definen un poquito más. Ahora mismo está todo como muy atmosférico, que es un efecto muy interesante, o sea, se podría dejar así. Luego ya depende de dónde quiera cada uno llevarse su dibujo. El tipo de efecto que le quiera dar o de ambientación. De momento sigo trabajando con el 4B, que me permite trabajar zonas intensas y zonas un poquito más suaves. Vale. Vamos a separar estos dos valores. Veis, el limón como más luminoso no puede ser tan cercano a la mandarina. Entonces voy a coger toda la mandarina y me la llevo un poquito ahí por encima de valor con una pequeña trama. Y esta ocurre lo mismo. Hay a quien le puede molestar ese tipo de líneas en el dibujo. A mí particularmente no, porque me generan nuevas texturas y es un recurso para que los elementos se separen uno de otros. Si trabajamos todo con mucha suavidad con el difumino, visualmente va a parecer que es todo el mismo plano. Y de esta manera, a través de estos recursos de las texturas o texturas, difumino, líneas verticales, horizontales, no solo separamos, damos valor a los elementos, sino que los separamos uno de otro. Vamos a ir reforzando un poquito zonas de sombra. Y el detallito ahí del centro. Como una pequeña aproximación al bote de judías, podemos centrarnos en lo que sería el volumen. Yo veo que la luz está recibida aquí en el centro, en esta zona central, y los laterales son más oscuros. Pues puedo centrarme en esa sensación. Puedo difuminar y volver a trabajar. Vale, me voy a centrar en alguna porción del bote de judías para que vieseis cómo se puede aproximar el dibujo y la forma. Voy a centrarme en lo que son zonas oscuras. No intento ver la silueta de las judías, sino más bien esas zonas oscuras que se generan ahí. Y según esas zonas oscuras vais a daros cuenta de que de repente empiezan a aparecer las judías, sin centrarme en su forma. Como son elementos muy suaves, o sea, a través del cristal y de esa manera tan con un líquido espeso, ¿no? Que no deja pasar bien la luz, que suaviza las formas,
pues lo que voy a hacer ahora, cuando tenga esto un poquito colocado, es volver a pasar el papel para difuminar y volver a perderlo. Voy a trabajar aquí un poquito en este lateral también. Como veis, voy centrándome en eso, no en la forma de la judía, sino en su exterior, en las sombras que genera. Si fuese centrándome en la judía, lo que iría sería dibujando una a una, que al final el resultado sería como más tosco. De esta manera, veis la suavidad que consigo ahí. Ahora simplemente subir un poquito donde me lo pida, esas zonas de sombra, y ya estoy generando tanto el volumen como la forma de las judías. Todo este lateral, que tiene que ser un poquito más oscuro, pues sin ningún tipo de miramiento oscurecemos, y aquí si queréis igual, y volvemos a frotar. Y volvemos a trabajar. Es un trabajo más de sombras que de lo que sería la misma judía. Vale. Voy a recuperar un poquito la mandarina. Comparando el valor de las judías con la mandarina, veo que la mandarina tiene que subir un poquito de valor, tiene que ser un pelín más oscura. Pues otra trama y la separo. ¿Veis? Ya se ha separado del objeto del fondo, y puedo seguir trabajando aquí. Puedo volver a las zonas de esos puntos de máxima oscuridad, que son pequeños anclajes visuales, son líneas que dirigen la mirada. Todo el conjunto del dibujo tiene esta tendencia, ¿lo veis? Estas curvas están todo el rato, ¿vale? Esas son las dinámicas que me llevan hacia aquí, hacia el elemento vertical que sube, ¿no? O sea, será interesante terminar luego el bote lo mejor posible. Bueno, de momento nos centramos en encajar estos elementos. Y en trabajar sus valores. Veis, aquí hay una zona de sombra en el limón un poquito más oscura que la mandarina, que hace que la mandarina se venga hacia adelante. Pues lo trabajo. Toda esta sombra y esta sombra proyectada del plátano sobre la mandarina con un corte muy duro, que además luego se proyecta sobre el plato. Vale, esta zona de luz la voy a definir luego con el borrador, o sea, no me preocupa mucho atender a la forma exacta que va a tener, porque es una
esa silueta, ese recorte lo voy a hacer luego con el borrador. Ahora voy a centrarme en los valores de la sombra e intentar aproximarlo lo más posible y establecer las relaciones correctas entre ellos. La zona interior del plato, aunque está en sombra, tiene más luminosidad que los elementos que hay alrededor. Que esta sombra, esta de aquí o esta intensa del limón, ¿lo veis? Bueno, ahí estaría un poquito más encajado todo, más colocado. Aquí veo una sombra también, que no sé si le irá bien al dibujo, a lo mejor molesta. Ahora puede ser un buen momento para sacar algunas luces y ver cómo funcionan en relación con todo el dibujo. Vamos a probar con este. Vamos a limpiar la zona de lo que sería el limón, como el elemento más luminoso, como hemos dicho. Zona de luz del plátano, aunque ahí ya, aunque es poca, sí sale un poquito de luz. Y vamos a limpiar lo que sería el plato como el elemento más luminoso. Y recortamos la forma, la silueta de la sombra. Ahí está. Esta sombrita de ahí la voy a quitar porque creo que hace más molestia que otra cosa. Y con una brochita eliminamos. Vale, vamos a subir un poquito algunas zonas. Zona de sombra de la mandarina, toda la mandarina. Zona de sombra debajo del plato también. Recordar, aquí se ve muy bien también lo que es luz reflejada en los elementos. ¿Veis? Esta mandarina tiene el punto de luz aquí. Lo sacamos con el borrador. Y luego luz de relleno por aquí debajo. Por lo que la sombra no llega hasta la parte de abajo de la mandarina, sino que se queda ahí entre medias. Vale, vamos a usar un poquito de línea para dar más sentido a los elementos. Si veis, aquí hay un corte muy duro. Lo puedo marcar con línea. Y ahí igual.
Lo mismo aquí para el limón. Incluso puedo apoyar aquí un poquito de línea. Voy a coger otro lapicero. Un 9B para subir aquí las sombras. Conseguir ahí el máximo de intensidad y que se separe realmente del punto de apoyo. Trabajamos aquí de la misma manera. Como un poquito de línea nos hace recuperar el dibujo. Y definirlo. No me interesan en este momento ni las manchitas, ni los poros de la mandarina, ni nada de eso. O del limón. Simplemente estamos colocando valores, captando la luz y la sombra, cogiendo el volumen, intentando colocar las sombras y todos los valores de la manera más correcta y relacionarlos entre sí de la mejor manera. Recordad que ahora cogí un 9B y estoy trabajando con el 9B. Así. No es necesario hacer línea de contorno a todos los elementos, pero sí en algunos lugares donde queramos que se separen unos de otros, pues sí podemos marcar alguna pequeña línea. Justo aquí debajo para definir bien el borde del plato. Y subimos esta sombra. Así, voy a subir aquí un poquito. Vale, y podría volver ahora a trabajar ya en el bote de judías, intentar sacar un poquito más de definición. Marcamos bien las verticales.
y seguimos trabajando con el interior. Como veis, es un dibujo que, siendo analítico, se centra más en aspectos como la luz, la sombra y el volumen. Aquí podríamos colocar la etiqueta. Que vendría por aquí, sería una mancha más o menos oscura y bien definida. Recordad, como hemos hecho antes aquí con el bote de judías, usaremos ahora otra vez el difumino y de esa manera suavizamos y conseguimos crear ese ambiente de suavidad. A ver si consigo llegar hasta la tapa. Si alguna judía se ha movido de sitio, pues ¿qué vamos a hacerle? Sigue siendo un bote de judías, ¿no? Ahí está. Ahí, intentando remarcar como una lineadura la etiqueta y subiendo alguna zona de sombra. Trabajamos aquí la tapa. Fijaros que los hombros del bote deberían de ser simétricos.
Ahora aprovecho borrador y definimos alrededor, tanto por arriba como en el lateral. Venga, los últimos toquecitos a la tapa. Y algunos toques de borrador en el bote. Y en la tapa. La sombra que proyecta el bote, o la de la mandarina, y vemos que aquí se corta y sube en vertical. Lo insinuamos un poquito y recortamos otra vez con el borrador, ya que la sombra ahí es más o menos dura. Bueno, limpiamos donde hayamos manchado de más. Y quitamos las miguitas con la brocha. Pues aquí se podría quedar el dibujo. Espero que os haya gustado y continuamos con la próxima.